ámbito sindical. Estamos hablando con Rodolfo Aguiar, él es secretario adjunto de ATE Nacional y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Buen día, Rodolfo. Maximiliano Alecki te saluda, ¿cómo te va? Muy bien, un saludo a usted, a todos los oyentes de la radio. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Rodolfo, bueno, un poco lo que venimos charlando en el programa y comentando en el día de hoy es esta convocatoria al diálogo, al consenso nacional que parece no haber existido en pocos meses de gestión de Alberto Fernández, donde todo ha terminado difícil en las últimas semanas. Y la Iglesia parece convocar a ese diálogo. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Qué nos podés decir de tu visión? Bueno, sin lugar a dudas, para nosotros ha existido la sensación en el último tiempo de una suerte de quebranto del mandato popular que el pueblo otorgó en las urnas durante las últimas elecciones. Es decir, es como si este frente de todos, esta coalición que se conformó ante una urgencia electoral, estuviera integrados por sectores que no terminan de decidirse a realizar transformaciones profundas en nuestro país. Sin lugar a dudas, existen aquellos que en este momento están impulsando un golpe de mercado, porque hay un conjunto de maniobras que están todas orientadas a ejercer una fuerte presión para una devaluación. Por ejemplo, hay fondos de inversión que habían ingresado con el gobierno anterior para favorecerse a partir de las políticas especulativas que todavía tienen pesos que convertir en dólares. Existen presiones de carácter político, como son, por ejemplo, los agroexportadores, que están pensando que si se devalúa van a tener mayores y mejores ganancias. Y por otro lado, nosotros decimos claramente que hay dos opciones en este momento: o tenemos una salida con una administración controlada del dólar, o avanzamos hacia esa maxi devaluación que quieren muchos, que evidentemente va a duplicar la pobreza y el costo de vida. Para nosotros la salida no es económica, la salida del gobierno en este momento, como usted bien refiere, tiene que ser política y no alcanza para superar esta Argentina que hoy se asienta en el hambre de la mitad de nuestros compatriotas que se encuentran bajo la línea de la pobreza, 21 millones de personas, 6 millones de personas bajo la línea de la indigencia. No alcanza con convocar a la UIA y a la CGT. Se tienen que convocar a todos los sectores y las organizaciones del campo popular para saber quiénes están de un lado, quiénes están del otro, y desenmascarar finalmente a aquellos sectores que se niegan hasta aquí y se resisten a perder privilegios. Y en base a todo esto que nos está contando Rodolfo, obviamente que cuando esto sucede, esos que se niegan a perder los privilegios que bien está describiendo, pueden generar situaciones de zozobra en la Argentina. Historias hay un montón, recientes y en el tiempo también. ¿Cómo hacemos para que esos que tienen mucho puedan, de alguna manera, entender que hay gente sufriendo, que hay gente que no tiene vivienda, que hay gente que no tiene comida, que hay gente que no tiene trabajo, y que, bueno, el sistema tal cual está no nos ha dado buenos resultados, si querés, políticamente, en los últimos años, con ningún gobierno? No existen dudas que en este momento hay sectores que quieren imponer su programa al gobierno. Los grandes complejos agroexportadores quieren bajar retenciones y que ese status quo se mantenga durante los próximos 15 años por lo menos. Cuando uno analiza el presupuesto que fue remitido al Congreso de la Nación, sin lugar a dudas, es un presupuesto que está altamente condicionado por las negociaciones con el acreedor privilegiado que todavía le queda a la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional. La fuga de divisas
ha sido un mal endémico, como usted bien refiere, de nuestro país. Pero fuga de divisas desde distintos sectores o a través de distintas maneras. Por un lado, se puso un cepo, pero lo cierto es que por atesoramiento se fueron del país en los primeros 8 meses del año 8.000 millones de dólares. Luego, por esta estrategia de negociar la deuda con los principales bonistas, pero al mismo tiempo pagar otros 3.000 millones de dólares. Y tenemos las grandes empresas privadas que a través de algunas maniobras irregulares giran divisas a las casas matrices, las casas centrales, para el pago de supuestas deudas, y en ese caso han sido 7.000 millones de dólares, es decir, que 10.000 millones de dólares han sido destinados en el último tiempo solamente a pagar deuda privada y deuda pública. Nos parece que todo está vinculado y que también necesariamente hay que avanzar en una reforma judicial en nuestro país, porque mire, yo le quiero decir que estas imágenes del fiscal Condomí Alcorta ayer, que difundió en sus propias redes las topadoras que arrasaban con las casillas en Guernica, da cuenta, muestra la indolencia, la banalización, la falta de sensibilidad que tienen jueces y fiscales sobre el padecimiento de los más vulnerados en nuestro país. Necesitamos una reforma judicial porque seguimos teniendo los jueces que son de doble apellido, que son los nenes de mamá, que vacacionan en Europa, que viven en una burbuja y que no tienen ni siquiera el más mínimo sentido común, ni conocen las verdaderas necesidades de nuestro pueblo. Necesitamos volver a tener una justicia que esté al servicio del pueblo y que se avance definitivamente en las iniciativas que se han impulsado, que fue la que votó el pueblo argentino: el impuesto a las grandes fortunas, que no logra llegar al recinto, el salario universal, para que permita a decenas de miles y millones de familias salir debajo de la pobreza en nuestro país. Nos parece que hoy lo que está en debate en la Argentina es quién va a pagar el costo de esta crisis, de este derrumbe económico y social, escuche bien, generado por la pandemia a nivel mundial. No nos tenemos que confundir, que no nos hagan creer que las graves consecuencias económicas y sociales devienen de la cuarentena. No, provienen de la pandemia, que es la que profundiza las desigualdades sociales, y ese costo no lo podemos volver a pagar trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores populares. Los tienen que pagar aquellos que mayores rentabilidades y ganancias han obtenido durante los últimos años como fruto de la especulación en nuestro país. Rodolfo, yo claramente entiendo el punto macro al que usted va, lo entiendo. Ahora, también debo entender y debo pararme del otro lado, porque en las últimas elecciones, o al menos para preguntarle y reflexionar en conjunto, en las últimas elecciones hubo un presidente, Alberto Fernández, que ganó, pero también ganó con un voto, le diría, no dividido, pero un 40 y pico % de gente, y hasta un 60%, si sumamos toda la oposición, no lo votó. Entonces, necesitas el diálogo y el consenso para que todas esas transformaciones que usted me está contando puedan perdurar en el tiempo, porque si no, en 3 años gana otro gobierno, por ejemplo, tal vez más relacionado con la derecha, como fue el gobierno de Mauricio Macri, supongamos Horacio Rodríguez Larreta, y puede suceder que todas esas transformaciones que se puedan llegar a conseguir se den vuelta en 15 minutos, ¿se entiende? Sin lugar a dudas. Por supuesto que este ejercicio que usted propone de reflexionar en conjunto tal vez sea justo lo que esté faltando en nuestra sociedad, porque se necesitan políticas de Estado que estén orientadas a brindar respuestas, y tal vez la carta que se emitió desde la vicepresidencia, estos otros pronunciamientos de otros sectores a los que usted aludía
en la introducción, sin lugar a dudas, por supuesto, que muestran la necesidad de que tiene que existir una amplia convocatoria y alcanzar los consensos necesarios para transitar esta difícil y compleja etapa de crisis que, por supuesto, nadie imaginaba que íbamos a estar atravesando y que tiene que ver fundamentalmente con los impactos que genera la pandemia en nuestro país. Estamos asediados por un virus al que todavía no conocemos en toda su dimensión y para el que no existe aún una vacuna, y por lo tanto debemos seguir imaginándonos que el tránsito a la pospandemia, como usted bien refiere, debe contemplar la mayor cantidad de intereses posibles, y no hay otro camino que no sea de recorrer, que no sea el diálogo, la mediación y la comprensión de los derechos humanos que tienen todos los sectores sociales. Sí, y en base a esto, déjeme preguntarle cómo ve el mundo de los trabajadores. En este caso usted representa a los trabajadores del Estado desde ATE, pero bueno, muchos dicen que los trabajadores hemos perdido en el marco de esta pandemia, que hemos perdido ingresos, que venimos perdiéndolo en los últimos 4 años en relación a una inflación muy incesante que ha habido. ¿Cómo hacemos desde el punto de vista de los trabajadores para que podamos hacerlo, para que podamos pedirle al gobierno esa recomposición? Porque muchos sectores hoy se ven que en las paritarias no están llegando a recomponer todo lo perdido durante 4 años más lo que se ha perdido durante este. Bueno, una primera postura razonable debería ser que en una sola paritaria no vamos a pretender recuperar la destrucción del salario y de los ingresos, claro, que se hizo durante los últimos 4 años en nuestro país. Pero lo cierto también es que uno no iba a imaginar que un gobierno peronista nos iba a pagar el aguinaldo en cuotas. Sí. Me parece que hace falta profundizar políticas, hacen falta dar señales concretas de que se gobierna en favor de las mayorías populares, porque no vaya a ser cosa que si no se profundizan las políticas volvamos a tener un CEO en la Casa de Gobierno en el 2023. Nosotros creemos que no se pueden cometer o que hay que tener en cuenta la experiencia del pasado, porque en algún momento se destacaba como un valor, como un logro de nuestra sociedad, haber recuperado para el Estado el sistema de jubilaciones y pensiones y ponerle fin a las AFJP, que eran las administradoras privadas. Pero lo cierto es que luego no existió el 82% móvil para las jubiladas y los jubilados. Lo mismo ocurrió cuando dijimos se estatiza YPF y seguimos pagando el combustible más caro de toda la región. Entonces nos parece que hay que profundizar políticas, que recursos existen, que lo que hace falta es coraje y decisión política de poder avanzar. El claro ejemplo y actual, vigente por estas horas, es el de las denominadas entre comillas tomas de tierras. Sobran las tierras fiscales en nuestro país. Hay que avanzar en proyectos de loteos urbanos, sociales, y creo que los gobiernos están tomando nota de eso, y frente a necesidades concretas que existen, bueno, se debe avanzar, porque la justicia debe actuar siempre protegiendo a los más débiles y no precisamente a los poderosos, como nos ha demostrado durante la jornada de ayer. Usted, para finalizar, agradeciendo su tiempo y abusando del mismo, usted me dice que hay que tener coraje y decisión política para profundizar justamente los desafíos que tiene la Argentina. Ahora,
uno se pregunta en el armado, digamos, del gobierno actual, que usted bien me dice, uno generó una expectativa en la gente y sobre todo en los trabajadores, y no va viendo que esas decisiones se van tomando en favor del pueblo trabajador, si en realidad la idea originaria de quien llega a casa de gobierno, del presidente o de parte de esa coalición de gobierno, tienden a profundizar esa o tienen ese coraje y esa decisión en el camino que usted me explica, o en realidad no lo tienen, porque también dentro del peronismo, y hay que ser realistas en base a eso, hubo gobiernos que no tuvieron esa decisión y fueron hacia otro lado, como fue el de Carlos Saúl Menem. Entonces, ¿será así? ¿Será que el que está en Casa Rosada, el que comanda, quiere esa decisión y ese coraje, o está conforme con lo que está haciendo? Bueno, si está conforme con lo que está haciendo, no está cumpliendo con lo que la gente votó el año pasado para que el 10 de diciembre hubiera un cambio de gobierno. Yo le cuento que estos que ayer armados se animan y muestran coraje contra los pobres, son los mismos que cuando van al sur se arrodillan ante los Lewis, los Benetton. Es verdad, es verdad. Porque le digo, mire, yo le propongo, ya sé que el tiempo es tirano en los medios, pero un ejercicio imaginario. Yo vengo de la provincia de Río Negro, justo donde está Lewis, y resulta que un día llegó un viejito, un anciano, que nos dijo que era inglés y que tenía un poco de plata y que como estaba jubilado se quería hacer un chalecito frente a un lago para poder descansar. ¿Y sabe qué terminó ocurriendo? Que compró el lago, que compró miles de hectáreas de tierras paradisíacas con enormes reservas de agua y que hoy utiliza ese agua del río escondido para producir energía, haberse conectado al sistema interconectado nacional y cobrarnos un 30% más cara la energía, pero además que planifica exportar ya energía a Chile. Le digo una cosa, ¿qué ocurriría si cualquiera de nosotros o cualquiera que está escuchando, un argentino, una argentina, viajamos a Inglaterra y decimos, mire, yo tengo un poquito de plata, queremos comprar un lago, ¿qué cree usted que nos harían? Ni siquiera necesitamos un boleto de vuelta, porque de la patada que nos pegan nos ponen de vuelta en el obelisco. Completamente de acuerdo. Hay que debatir realmente lo que ha ocurrido durante los últimos años en nuestro país. Completamente de acuerdo. Y bueno, sí, hay que reconocer mucha gente que ha luchado también en la Patagonia y en el sur por darle visibilidad a este problema, y la realidad es que poca gente lo ha conocido, poco se ha profundizado, pero es real. Y la compra de tierras por parte de extranjeros en la Argentina no es solamente Lewis, es muchísima, también la hay en Corrientes, en los acuíferos, es muchísima, y la verdad que hacemos bien en recordarlo. Bueno, Rodolfo, le agradezco mucho por estos minutos, espero que no sea la última vez que charlemos aquí en la mañana de Radio Sónica. No, los agradecidos siempre nosotros y por supuesto valoramos la posibilidad o la pluralidad que plantea el programa de no cercenar ninguna voz. Un saludo para todas y para todos. Un abrazo muy grande, cuídese mucho. Hasta luego. Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE Nacional, en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica.